amigas, dándole gracias a Dios un día más por estar con ustedes. Su amiga Sofía Peña, a pedido de uno de mis seguidores, voy a preparar un plato típico de la costa ecuatoriana. Voy a pescar, así que chicos, vamos, acompáñenme. Tengo verde o plátano, pero aquí ya los tengo yo pelados para ganar tiempo. 6 dientes de ajo, una cucharada y media de comino, sal, un tercio de taza de aceite, achote y líquido para la masa, hierbita o dill, hierbabuena. Si no tienen la hierbita, pueden ponerle nomás hierbabuena, cilantro, o un pedacito de perejil también le queda muy rico. Tengo una libra de mantequilla de maní. Aquí tengo yo libra y media de pescado. Siempre el pescado tiene que ser en trozos. Si tiene la albacora, excelente. Si no consigue la albacora, no importa, lo hacemos con el atún. Siempre el pescado que sea pues, de este gruesor, ¿no? Y tenemos las hojas de plátano. Estas hojas ustedes las pueden conseguir en el mercado latino, en el mercado chino o indio. Ustedes las encuentran así cerradas porque están congeladas. Pero al momento de que ustedes la van a utilizar, la sacan y la dejan descongelar y les queda de esta manera. Ya les queda la hoja suave. Ahora vamos a rallar el verde. Usan este lado de aquí. Ahora yo estoy rallando los verdes, pero para ahorrar tiempo, ustedes pueden dejar en la noche ya rallado el verde, pero siempre lo dejan con achote, bastante achotito y sal al gusto, ¿no? Usted viene y ya mezcla todo eso y lo deja en la nevera. Al otro día ya ustedes los pueden utilizar. La masa tiene que quedar así, de esta manera. Bueno, ya está rallado nuestro verde. Si ustedes ven estos tronquitos, no los boten, también los pueden utilizar después. La damos a un lado separado. Ya está. Si lo tienen en pepa, lo derriten pero en temperatura baja, la hornilla bien baja, y lo mueven de esta manera para sacar todo el color. Mire, lo tapamos y ya retiramos de la hornilla. Como ya tenemos el verde rallado, lo hacemos de esta manera. Siempre le hacemos unos huequitos para ponerle el achote. El verde siempre come bastante achote, entonces le ponemos poquito a poquito. De eso le ponemos sal al gusto. El verde también come sal, por eso tenemos que probar. Una vez puesto, ya está frío el achote, nosotros movemos de esta manera, mezclamos. Que coja el color uniformemente. Como vemos que no nos quedó amarillito, ¿verdad? Le echamos más achote. ¿Ves? Ahí va cogiendo el color. Se enfría y movemos. Como ya está tibio, mezclamos de esta manera. Siempre que nos quede el color uniforme. El color tiene que quedarse amarillito, como anaranjadito. El color del achote, pues no. Hay que probar siempre un poquito la masa para ver si está bien de sal. Tampoco no lo vamos a dejar salado. Ya tiene ese gustito. Ahí lo dejo reposando un rato hasta que haga el refrito. Tengo el pimiento, trozo pequeño para no forzar la licuadora. La cebolla la cortamos así mismo de la misma manera, en trozos pequeños. Vamos a la licuadora. 6 dientes de ajo. La hierbita o dill, yo lo divido en dos partes. Vamos a hacer la primera parte para ponerle a la línea, pero vamos a usar todo lo que es las hojas. Los tallitos no los vamos a botar, solo vamos a usar al último. Bueno, aquí yo tengo hierbabuena, cilantro o perejil. Ya vamos a sacar así mismo las hojitas y el tallo lo dejamos a un lado. No lo boto, yo sí lo corto porque es más larguito. En la licuadora. Echamos una taza de agua y a licuar. Ponemos el refrito en la olla. Como aquí no quedó, lo que hacemos es enjuagarlo un poquito. Muy bien. Como aquí ya tengo el pescado, lo que hago es sacarle este cuero. Y lo vamos a lavar. El pescado tenemos que enjuagarlo. Si vemos que tiene sangrecita por los lados, coagulada, acuérdense, lo que hacemos es limpiarlo de esta manera. Esta es la sangre coagulada, ¿no? Estos pedacitos que son bien negros. Y lo ponemos le ponemos 1,5 litros de agua. Que cubre el pescado. 1,5 litros. Prendemos la hornilla a temperatura alta. El pescado aquí le ponemos el comino. 1 cucharada de comino. Achote.
Ahora sí, movemos todo. Lo dejamos cocinar por unos 20 minutos. Le vamos a poner un poquito de sal al gusto, nada más. Recuerden que yo les dije que no botara los tallitos de la hierbita y que eso lo vamos a utilizar. Yo aquí ya saqué las hojitas que voy a utilizar después. Entonces el tallito lo vamos a poner de esta manera. Lo ponemos solo de esta manera entero. Y lo tapamos por 20 minutos. Bueno, mientras hierve nuestro pescado se cocina, vamos a ganar tiempo picando la hierbita. Esta hierbita la vamos a utilizar cuando ya cocinemos la masa del verde. Bien picadita, ¿sí ve? Bien menudita. Ahora lo vamos a dejar en esta bandejita hasta que llegue el momento de utilizarla. Voy a listar las hojas. Primero la cortamos de 30 a 40 centímetros, dependiendo qué grande usted quiera por su bollo. Esta hoja es muy delicada, pero si se nos rompe, Mami Sofi tiene solución. Simplemente unimos con otros pedazos de hoja. ¿Verdad? La vamos a lavar con un trapito limpio que tenemos aquí. Solo la sobamos de esta manera. No tenemos que lavarla tanto, porque ahí si la hoja se nos hace muy aguada y no podemos envolver después el bollo. Solo sobamos delicadamente para que no se nos rompa. Y ahí la dejamos escurrir hasta el momento que sea de preparar el bollo. Pone de esta manera, así que se ocurra. Y el tercer paso es cortarle estas hilachitas, para que tenga más facilidad usted de envolver la hoja. Ahora sí, pasaron los 20 minutos, esto está hirviendo. Vamos a sacar el pescado. Delicioso huele esto. Bajamos la temperatura del agua para ahora sí vaciar la masa del verde. Esto dejamos que se refresque, que esté ya bien frío. Antes de poner la masa del verde, retiramos los tallitos de la hierbita. Revisamos bien que no nos quede ningún tallito. Así vamos a poner nuestro verde. Vamos a poner poquita agua, un tercio de agüita para que tampoco no nos quede el verde aguachento, ¿no? Claro bien, que se incorpore el líquido. ¿Ven? No queda ni tan aguada ni tan espesa. Ahora sí. ¿Se acuerdan? Yo le dije que si les quedaban los tronquitos de los verdes, del verde, no lo boten. Le llevamos a la licuadora, ponemos un poquito de agua y lo licuamos. Sin grumo, sin nada, lo echamos. ¿Ves? Con Mami Sofi no se pierde nada. Ahora mezclamos, así lo mezclamos. Que se incorpore el líquido y el verdecito que hemos licuado. Ahora sí le damos a la olla. Y lo vamos a echar poco a poco, no hay que echarlo de golpe. Y movemos rápidamente para que no se nos haga grumo. Esta es la misma agua del pescado. Le cocinamos el pescado, es la misma agua. Echamos poco a poco, movemos. A temperatura baja la hornilla. Tenemos que mover constantemente. Temperatura media movemos constantemente para que no se nos pegue ni se nos ahume. Ahora le vamos a poner el achote. Y así mismo lo movemos de abajo hacia arriba. Así, mezclando uniformemente, de abajo hacia arriba. No tiene que quedar la masa pálida. Ahora vamos a rociar la hierbita. Revolvemos todo de abajo hacia arriba. Y movemos constantemente. Bueno, descansamos un ratito, cada 3 minutos, y usted se levanta a ver su ollita. Pero igual hay que estar ahí para que no se nos vaya a ahumar ni se nos pegue. Esto hay que hacerlo por 1 hora. Esta masa es similar a la de la cazuela. Vea mi siguiente video y se dará cuenta. Cuando ya el verde está haciendo ya burbujitas, como ustedes ven, es porque ya está cocinando el verde. Pero igual hay que dejarlo en 1 hora. Se le pone el maní. Yo aquí tengo 1,5 libras. Yo voy a calcular más o menos 1 libra aquí. Y el resto lo voy a dejar para cuando ya lo esté preparando los bollos. Este es mantequilla de maní. No es necesario que usted le eche agua a ella porque solito se disuelve ya con la masa.
Ahora le voy a poner un poquito, son 2 cucharadas de aceite que usted le puede poner. Esto es para que la masa nos quede suave, no aguada, por supuesto, no suave. Este es el restante del maní. Una taza de agua, poco a poco. Prendemos nuestra hornilla a temperatura media. Esto hay que estarlo moviendo constantemente para que se nos haga grumo y se disuelva bien. Y no se queme tampoco, tenemos que estar esto atentos. Por 2 minutos que se cocine nomás. Micho, se derrita nuestro maní y se cocina apenas te coja el gusto ahí de la agüita. Le vamos a poner un poquito de sal al gusto también. Ponemos achote para que nuestro maní se vea amarillito, no se nos vea negrito. Movemos para que no se nos pegue rapidito. Apagamos. Se lo saca de la hornilla, lo dejamos aparte para que enfríe. Ya está nuestro verde, ¿ves? Muy rico, está cocinadito. Igual probamos para que no esté crudo. Exquisito, ya está. Ahora lo apagamos y retiramos del fuego. Mientras se refresca un poco la masa, yo voy a hacer el siguiente proceso, que es el pescado. Tengo aquí el pescado listo, frío. Vamos a sacar los pedazos. Siempre como de esta manera y nos sale así, para que no se nos vaya a desmenuzar. Siempre con cuidado, lo golpeamos y si ves, se abren las hojas. Ya nuestro pescado está cocinado también por dentro. Si a usted le queda el pescado un poquito crudo, no se preocupe, porque igual va el pescado al fuego, al vapor, se termina de cocinar. Y así lo hacemos hasta que termine el pescado. Ahora, hay pescado, tienen a veces las espinas cruzadas. Usted tiene que tener en cuenta en sacarle las espinas. Pero este pescado, este atún no ha tenido espina, mire usted. Las líneas de la hoja tienen que estar a lo horizontal, mirándose hacia uno mismo. Cambié la cuchareta porque esta me facilita, es más honda. Ponemos en la mitad. Aquí lo voy a hacer pequeño porque usted sabe que es para el programa, pero si ustedes ya lo quieren hacer más grande, lo hacen más grande. Ponemos el pescado. Pescado la cantidad que a ustedes les guste comer pescadito, ¿no? Y ahora pongo el maní. El maní la cantidad que ustedes quieran, 1 cucharada, 2 cucharadas. Y lo envolvemos. Vuelo delicadamente para que no se nos vaya a romper las hojas. Pasamos nuestra mano despacio, calculamos dónde está la masa, que está de este lado, y de este otro lado. Si ustedes quieren, le mandan con una piolita o directamente así como está. Vamos aquí hasta ponerlo ya al vapor. Solamente vamos a hacer que coja, como quien dice, la contextura nomás del bollo, la forma del bollo. De ahí se pone al vapor por 20 minutos. Ahora sí, vamos a probarlo. Le pongo el limón. Delicioso. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal. Dale like. Compártelo con todas tus amistades en todas tus redes sociales. Y sobre todo, ponle muchas ganas y amor. Hasta pronto, amigos.